da menos uvas. Entonces, cuando una planta concentra todo su trabajo en menos cantidad de uvas, la calidad del mosto es mucho mejor, enológicamente hablando, ¿sí? En cambio, cuando la planta da muchas uvas, la calidad es menor. Cuanto menos uvas de la planta, mejor va a ser la calidad del mosto. ¿Queda claro eso? Entonces, como las plantas de Neuquén son muy jóvenes, es de esperar que den muchas uvas, ¿sí? Pero Neuquén elabora vinos de muy buena calidad enológica. ¿Qué es lo que hace entonces el ingeniero agrónomo? Hace la poda la planta. Va podando la planta de forma tal que el ingeniero agrónomo sabe aproximadamente qué cantidad de uva va a dar esa planta. Entonces, cuando tiene menos uva, la planta, enológicamente, como yo les decía, va a dar un mejor mosto. Por eso es tan importante la poda. ¿Sí? Acá hablamos en principio de la poda, de lo que es ir regulando la cantidad de racimos que da la planta. Después existe otra poda, que es la poda de las hojas. Ustedes, si han viajado por la provincia o por cualquier provincia del país que tiene fincas, verán que hoy los viñedos tienen espaldares, es decir, ya no existe más el parral que hablábamos al principio, sino que ahora son espaldares, son líneas que van de sur a norte, que pueden tener 2 hilos o 2 alambres, como se dice, o 3 alambres. Y ahí se diferencia en un espaldero alto o bajo. ¿Cuál es la diferencia del espaldero alto o bajo? La cantidad de uva. Si yo tengo un espaldero alto, que es de 3 alambres, lógicamente va a haber más producción de uva. Si tengo un espaldero bajo, que es de 2 alambres, lógicamente va a haber menos cantidad de uva. ¿Sí? Esperen que me están mandando mensajes a ver si... Ya está, ya estamos todos. Bueno, entonces, ese es el tema de los espalderos. Y como el espaldero va de sur a norte en su orientación, va a recibir el sol por la mañana de la parte este del espaldero y por la tarde, pasado el mediodía, de la parte oeste del espaldero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la poda de hojas? La poda de hojas va a ser de esta forma, se va a sacar más hojas de la parte este y se van a dejar más hojas de la parte oeste. Tiene que ver con el sol. El sol de la mañana es mucho más benigno. En cambio, el sol pasado el mediodía es como mucho más fuerte, ¿no? Entonces, vamos a dejar un poquito más de hojas del lado oeste para proteger un poco a ese racimo y vamos a sacar un poco de hojas del lado este para que el sol de la mañana le dé bien al racimo. ¿Queda claro? Levántenme el dedo si está claro. ¿Sí? Se quedaron todos congelados. Bueno, bien. Entonces, esa es la poda. Entonces, la poda es muy importante. Por eso es muy importante el trabajo del ingeniero agrónomo en la finca, porque va podando ya sea la cantidad de uva que quiere que dé la planta y también va protegiendo a ese racimo de uva. ¿Queda claro? Y después el riego, como les dije, también el riego se puede ir modificando, porque podemos tener, por ejemplo, años de poca lluvia, muy poca lluvia, entonces esos años tenemos que darle un poquito más de agua a la planta, por eso es modificable, ¿sí? Y la enmienda del suelo también, el trabajo del suelo, ¿sí? Ustedes vieron que hay muchas bodegas inclusive que en las puntas de los espalderos tienen rosas o distintos tipos de plantas que ahuyentan a distintos bichos que pueden llegar a perjudicar a la planta. Entonces ahí es cuando se hace el trabajo del suelo. Y después tenemos los accidentales. Los accidentales es, por ejemplo, cuando tenemos granizo, cuando tenemos, por ejemplo, heladas, ¿sí? Cuando vienen heladas,
o cuando vienen inundaciones porque realmente ese año ha habido mucha lluvia. Entonces, esos son accidentes que se producen. En cuanto al granizo, ustedes han visto que en cantidad de bodegas ya estamos trabajando con ¿qué? Con la malla antigranizo. Entonces, cuando en los campos se ve que se viene el granizo, porque es un cielo negro que viene de repente una tormenta terrible, ahí salimos todos a las fincas a tapar todas las vides con el antigranizo, la malla. Obviamente la malla es muy cara, la malla es una inversión muy cara y es lógicamente un costo para la bodega, y esto es lo que a veces afecta un poquito al precio del producto final. Pero realmente yo he estado en la finca frente a tormentas de granizo y les puedo asegurar que lo que se siente es espantoso. Sean las 2 de la mañana, 3 de la mañana, la hora que sea, salimos todos al campo a cubrir todas las vides con esa malla antigranizo. Y después están las heladas. Las heladas pueden ser tempranas o tardías. A ver, por ejemplo, si estamos cosechando en el mes de febrero, última semana, y se viene una helada y tenemos ese pronóstico, lamentablemente tenemos que salir a cosechar antes de que se produzca la helada, porque esa helada va a perjudicar a la uva. Entonces, todos estos son accidentes que se dan en el campo que el ingeniero agrónomo, el enólogo, toda la gente de campo tiene que ir manejando, porque lógicamente va a perjudicar y va a hacer que la calidad del producto vaya modificándose, ¿sí? Igualmente ya en las distintas regiones de nuestro país más o menos sabemos qué es lo que puede llegar a suceder, como el famoso viento sonda, este viento que entra de Chile, levanta por la cordillera y al bajar hacia nuestro país produce mucho calor y eso perjudica también a la uva. Entonces ya todo eso se va manejando. Y después hay algunos accidentes, como por ejemplo la podredumbre noble. La podredumbre noble es cuando la uva, para que lo entiendan de esta forma, es como que se va pudriendo, pero en realidad que se va generando mucha más azúcar adentro, mucha más azúcar dentro de la uva, que es azúcar natural, y menos mosto. Entonces, estas uvas que se afectan por esta podredumbre noble, se utilizan muchas veces ¿para qué? Muchas veces no, siempre, para elaborar los vinos dulces. Los vinos dulces. Vamos a hablar en algún otro encuentro de los distintos perfiles de vinos. Dentro de los vinos dulces, les voy adelantando, tenemos los cosecha tardía y los dulces naturales. ¿Sí? Los dulces naturales, que lo vamos a hablar más adelante, pero para que lo sepan. Y para hablar de los maridajes, también es importante conocer, por ejemplo, la diferencia entre estos vinos de cosecha tardía y vinos dulces naturales, porque hay uno de ellos que es mucho más dulce que el otro. Entonces también tenemos que tener en cuenta toda esa información al momento de cazar o al momento de maridar esos vinos con distintos platos. Sí les voy a ir adelantando algo por si en estos días tienen ganas de probar. Si les gusta el queso Roquefort, coman queso Roquefort con una copita de vino dulce. Prueben un dulce natural al principio, así no es tan fuerte. Los vinos dulces se dan muy bien con el queso Roquefort y se dan muy bien con los frutos secos. Así que eso ténganlo en cuenta también para los maridajes. Hagan la prueba y van a ver que les va a encantar. Un Roquefort con algún fruto seco y con algún vino dulce les va a parecer excelente. Así que bueno, esto de dar clases por acá es la primera vez, Lili, acabo de ver tu mensaje. Gonza, silenciar los micrófonos, porfa, ya están todos silenciados. Entre el chat de acá, el WhatsApp del teléfono de la unidad y esto, estoy mareado. Pero ustedes díganme si van entendiendo o cualquier cosa me preguntan por el chat y yo les respondo, ¿sí? Así que bueno, un poco estos son los factores que inciden en la planta, ¿sí? ¿Cómo se ve cuando el vino es dulce natural? Bueno, bien. Ustedes háganme preguntas, porque esto me gusta, entonces me sacan un poco de lo que vengo preparando e interactuamos entre nosotros, ya que los tengo a todos en silencio. Bueno, ¿qué es un vino dulce natural? A ver, la uva Chardonnay. La uva Chardonnay, si la tengo que cosechar en la bodega tercera semana del mes de febrero, ¿sí? La cosecho en esa semana, la que corresponde, ¿sí? Por naturaleza, ¿sí? La cosecho en esa semana. Entonces, ¿qué hago? Hago todo el proceso que les voy a comentar en la próxima clase de cómo se elabora el vino, ¿sí?
y voy a elaborar un vino blanco Chardonnay, con esa uva que coseché en el momento que tenía que ser cosechada. Por eso se llama dulce natural. Pero voy a frenar la fermentación de ese vino en el momento que el vino todavía tenga azúcar natural que no se convirtió en alcohol. Entonces ese vino va a ser un vino dulce natural de la uva Chardonnay. Ese natural, esa palabrita va asociada a que la uva Chardonnay se cosechó en el momento que tenía que cosecharse. Pero durante el proceso de la elaboración del vino blanco, el enólogo corta la fermentación antes de que todo el azúcar que estaba naturalmente en el mosto de la uva se convierta en alcohol. Entonces los vinos dulces naturales van a tener menos alcohol etílico, y van a tener un poco de azúcar residual, azúcar natural en el vino. ¿Sí? Y después tenemos los de cosecha tardía. Los de cosecha tardía son uva Chardonnay, la misma uva Chardonnay, en vez de cosecharla en el mes de febrero, la voy a cosechar en la primera semana de abril, ponele. Lo hago bien exagerado para que vean, la cosecha es tardía, ¿sí? Se hace tarde, no se hace en el momento en donde naturalmente se tenía que cosechar esa uva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un dulce cosecha tardía, el mosto va a tener mucha más azúcar natural de lo habitual. Entonces, ese vino cosecha tardía, si lo comparo con el natural, va a tener mayor graduación alcohólica y va a tener también mayor contenido de azúcar residual, de azúcar natural de la uva. Entonces son vinos, vuelvo a repetir, los de cosecha tardía, con más alcohol y con más azúcar residual si los comparo con los dulces naturales. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Otra cosita, si les gustan las mollejas en un asadito, al principio una mollejita con un poquitito, con una copa de vino dulce, es espectacular también. Pero no tomen mucho vino dulce en la entrada, porque ustedes saben que el dulce te quita el apetito. Entonces, hagan también la prueba de molleja con un poquitito de vino dulce. También es un excelente maridaje, que les voy a explicar bien esto cuando hablemos en la clase de maridajes, cómo acompañar las distintas comidas con las distintas bebidas. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, otro tema que quiero contarles en este primer encuentro, la añada. ¿Qué significa la añada del vino? ¿Sí? La añada del vino es cuando ustedes compran una botella y en la botella está el año 2019, 2015, 2014. Es el año en el cual se cosechó la uva. Es el año de cosecha de la uva, ¿sí? Y el año de elaboración de ese vino. Cuando hablamos de vinos jóvenes, es decir, como yo les venía anticipando, vinos que son pensados para ser degustados dentro de los primeros años de vida, ¿sí? Vamos a tener que comprar vinos que sean de ese mismo año que estoy viviendo o 2 años más tarde, no más. En cambio, cuando hablamos de vinos añejos, vinos que pueden ser guardados, vinos que tienen ciertas condiciones para la guarda, entonces ahí podemos comprar vinos, por ejemplo, si hoy estamos en el año 2020, vinos del año 2010, vinos que tengan 10 años o que tengan 15 años. ¿Por qué? Porque enológicamente hablando, el enólogo los ha elaborado a esos vinos teniendo en cuenta ciertas características que van a permitir que si ese vino yo lo guardé durante mucho tiempo y en condiciones óptimas de guarda, va a ser un vino que cuando lo descorche va a estar en buenas condiciones. ¿Sí? A ver, ahí Lili me pregunta, cuando se compran estos vinos, los naturales, ¿la etiqueta dice si es natural o no? Sí, la etiqueta tiene que decir si es dulce natural o cosecha tardía. Siempre lo dice. Si no lo dice la etiqueta, fíjense en la contraetiqueta, en la parte de atrás de la botella, y ahí les va a decir la gradación alcohólica
y el nivel de azúcar que tiene, ¿sí? Así que sí, siempre lo dicen, ténganlo en cuenta cuando vayan a comprar, ¿sí? Bueno, entonces yo les decía los vinos de guarda. A ver, si yo cosecho en una finca 5.000 kilos de uva por hectárea, es muy distinto si cosecho 30.000 kilos de uva por hectárea. Un poco lo que les venía comentando en la primera parte de la charla. Si yo cosecho en una hectárea 5.000 kilos de uva, que me dio la finca 5.000 kilos de uva y en otra me dio 30.000 kilos de uva, obviamente, ¿cuál es la de mejor calidad enológicamente hablando? La que tiene los 5.000 kilos por hectárea. Entonces, eso también lo podemos ver en las contraetiquetas. Y si no está en la contraetiqueta, podemos entrar a la página web de la bodega y bajarnos la ficha técnica de ese vino. Y en la ficha técnica te va a decir el rendimiento que hubo de uva por hectárea. Entonces, un vino de guarda, un vino que está pensado para guardarse 20 años, por ejemplo, es lógico pensar que el rendimiento por hectárea va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque la calidad enológica de todo ese mosto va a ser mucho mejor, enológicamente hablando, que si yo hubiese cosechado 30.000 kilos en esa hectárea. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta para saber si es un vino de guarda o un vino joven, por ejemplo. Otro concepto también es el tema de los espalderos. Si el espaldero es de bajo, o sea, si tiene 2 alambres o si tiene 3 alambres. Si tiene 2 alambres es que tiene menos fruta. Entonces eso también está hablando de la calidad enológica. Entonces ese mosto va a poder ser guardado más tiempo, seguramente bajo condiciones correctas de guarda, que ya les voy a comentar cuáles son. Y después también tener en cuenta si ese vino ha tenido crianza en barrica de roble. Si un vino yo lo guardo en la barrica de roble después de haberlo terminado de fermentar, de elaborar, va a seguir una crianza dentro de la barrica de roble. Entonces, ¿qué significa eso? Que el vino, además de las características de la uva, que ya vamos a hablar de esos temas más adelante, también va a tener ciertos componentes que le va a brindar la madera. ¿Sí? La madera. La madera, además de dar aromas que vamos a percibir dentro del vino, también da taninos. Taninos. Esta palabra, recuérdenla porque la vamos a hablar mucho en las próximas clases. Los taninos. Los taninos permiten que el vino pueda, digamos, crecer en años. Pueda crecer en años. Por ejemplo, hacemos una comparación de la uva Pinot Noir con la uva Cabernet Sauvignon. Vamos a comparar estas dos uvas, la Pinot Noir con la Cabernet Sauvignon. La uva Pinot Noir tiene un ollejo, una piel, la piel de la uva, muy pero muy finita, muy finita. Y la Cabernet Sauvignon tiene una piel mucho más gruesa, mucho pero mucho más gruesa. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el ollejo, en la piel, se encuentran los taninos. Entonces, si yo les estoy diciendo que la uva Pinot Noir tiene un ollejo, una piel mucho más finita que la Cabernet Sauvignon, significa que la uva Pinot Noir va a dar un vino con menos taninos. Con menos taninos. El vino Cabernet Sauvignon va a tener muchos taninos, porque va a tener más cantidad porque su piel es mucho más gruesa. Estos son los taninos naturales de la uva, pero también están los taninos de la madera. Entonces, si yo un Cabernet Sauvignon, que ya naturalmente tiene cantidad de taninos en su ollejo, después de haberlo elaborado, lo mando a crianza en una barrica de roble francés de primer uso, esa madera le va a aportar a ese vino otra cantidad de taninos. Entonces, ese Cabernet Sauvignon, que de por sí es un Cabernet Sauvignon salteño, por ejemplo, que a mí me encantan los vinos de Salta, que tiene mucho tanino, que tiene un cuerpo sumamente potente, y además a ese vino lo guardé 12 meses dentro de una barrica de roble francés de primer uso, entonces ese vino va a tener una estructura de taninos muy importante.
muy pero muy importante. Entonces ese vino sí se puede guardar, ¿entienden? En cambio, un Pinot Noir, a mí la uva Pinot Noir me gusta mucho también. Los mejores Pinot Noir son los de la Patagonia, de Río Negro y también de Neuquén. Hay algunos Pinot Noir muy buenos también de Luján de Cuyo, de Mendoza, pero para mí los más ricos son los patagónicos, porque tiene que ver con el clima de la Patagonia, que es mucho más sutil, mucho más distinto, digamos, a lo que puede ser el clima de Salta o de Mendoza, ¿sí? Entonces, como la uva Pinot Noir, les vuelvo a repetir, tiene un ollejo muy finito, se tiene que dar en climas más benévolos, como es el de la Patagonia. Entonces, un Pinot Noir generalmente está pensado para ser degustado durante su juventud. ¿Por qué? Porque su estructura de taninos es un poco más débil si la comparo con la estructura de taninos del Cabernet Sauvignon. Y acá ustedes me dirán, bueno, Gonzalo, pero puedo mandar ese vino Pinot Noir a barrica de roble, lo dejo ahí 12 meses para que la madera le dé los taninos. Pero ¿qué pasa? La uva Pinot Noir es muy suave. Es muy suave no solamente en taninos, sino también en aromas, en sabores, en boca. Es un vino muy delicado. Entonces, si yo a un Pinot Noir lo mando a barrica de roble por 6 meses, por 10 meses, por 12 meses, ¿qué va a pasar ahí? La madera va a superar al vino. Es decir, cuando yo tenga el Pinot Noir en la copa, seguramente voy a estar oliendo aromas a madera y no al vino. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el vino natural, sus aromas, sus sabores, su estructura y lo que la madera aporte. Un Cabernet Sauvignon se banca una barrica, un Syrah se banca una barrica, un Malbec también, pero un Pinot, yo particularmente prefiero los Pinot más jovencitos, en donde disfruto más de la uva, de sus sabores, de sus aromas propios. Les voy adelantando algo que vamos a ver el próximo viernes. Si quieren investigar, igualmente yo les voy a comentar bien el viernes, de los aromas del vino. Los vinos tienen 3 tipos de aromas. Los aromas primarios, los aromas secundarios y los aromas terciarios. Entonces, los aromas primarios son los aromas que son propios de cada uva. Los aromas secundarios, ahí hablo un poquito más despacio porque veo que están tomando apuntes, ¿sí? Los aromas secundarios son aromas que se logran en los procesos de elaboración, son aromas fermentativos, son aromas que se logran con las bacterias que se usan, con las levaduras y con distintos procesos que les voy a explicar el viernes próximo. Y después, los aromas terciarios son los aromas justamente que brindan la madera. ¿Sí? La madera tiene sus propios aromas. Les voy adelantando que las barricas pueden tener un tostado interno muy fuerte, pueden tener un tostado interno moderado o pueden tener un tostado interno muy débil. ¿Qué es el tostado? Las barricas vieron que son así, tienen esta forma, la duela, la madera se dobla, pero no tiene ningún clavo nada, porque si tuviese algún clavo, obviamente, ese olor a clavo, digamos, se transferiría al vino. Entonces, para poder doblar las duelas, se expone justamente ¿a qué? A fuego. Entonces la madera ahí se puede doblar y después por afuera se le pone el suncho para que quede la barrica. Entonces, de acuerdo al tostado que tenga adentro la madera, van a ser los distintos aromas que va a tener el vino. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, les cuento que quedan 10 minutos y en 10 minutos se vuelve a cortar. Así que si ustedes quieren, si me quieren hacer alguna pregunta, aprovechemos estos 10 minutos por el chat, me preguntan de lo que hemos hablado, ¿les parece? Si no, yo sigo hablando, no tengo problema, pero en 10 minutos se va a volver a cortar. Bueno, entonces, ese aroma justamente terciario es el aroma de la madera. Entonces, un Pinot Noir, que es un vino muy delicado, que tiene aromas muy delicados, que tiene una estructura de color también muy delicada,
y que quiere, ahí alguien me escribió, ya le digo, ¿eh? Ah, ¿con quién maridar un Pinot Noir? Me preguntan. Bueno, les cuento. A ver, vamos a comenzar a trabajar el tema de conceptos de los terruños también. ¿Qué se da muy bien, qué se da muy bien en la Patagonia como pescado? La trucha, ¿no? Bueno, la trucha es un pescado de río. La diferencia entre el pescado de mar y el pescado de río es que el pescado de mar tiene mucho sodio, mucha sal. Y los taninos de los vinos y de la madera se llevan muy mal con el sodio, con la sal. En cambio, los pescados de río, que tienen un poquito de grasa, y algunos tienen mucha más grasa, y no tienen sodio, ¿sí? Se llevan muy bien con los taninos. ¿Por qué? Porque el tanino lo que hace es limpiarte la boca cuando vos tenés una comida que tiene una composición alta en grasas. Entonces, por ejemplo, una rica trucha preparada con una crema puede ir muy bien con un Pinot Noir, porque el Pinot Noir tiene taninos, si bien tiene pocos taninos, pero tiene taninos que acompaña a limpiarte la boca de esa grasitud. Y ojo con esto, a este Pinot Noir yo sí le daría una crianza de barrica de 3 meses. ¿Sí? No muy exagerada, pero le daría una crianza de barrica de 3 meses. ¿Por qué? Porque esos 3 meses le va a aportar a ese Pinot Noir un poquito más de estructura tánica. Y ese aporte de taninos me va a ayudar a disfrutar de esa trucha, por ejemplo, mejor. ¿Sí? También puede ser un risotto con hongos, ¿sí? También puede ir muy bien con un Pinot Noir. El Pinot Noir tiene también un aroma característico, algo medio, así medio del suelo, de la tierra, al igual que el Merlot. Entonces también puede ir muy bien con un risotto con hongos patagónicos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el Pinot Noir sin madera, yo lo recomiendo más para la tarde, ¿sí? Para abrirse una copita de vino en su casa y tomar un rico vino livianito con una buena estructura. Pero ya con el Pinot Noir, para maridarlo con estos platos que les estoy diciendo, que tenga un poquito de madera, pero no más de 3 meses, que tenga un contacto breve. O les voy adelantando antes que se corte, o también con chips. Un vino que haya sido elaborado con chips. ¿Qué son los chips? Les cuento rápidamente y después cuando hablemos de los procesos de fermentación voy a entrar más en detalle. Son bolsas muy grandes como de saquitos de té que lleno de pedacitos de madera de roble. Y tiro, por llamarlo de alguna forma, se los digo así para que lo entiendan, pongo esas bolsas dentro de los tanques de fermentación. Entonces, mientras que se está elaborando el vino entra en contacto con esos pedacitos chiquititos de madera de roble. Entonces, le aportan a ese vino algo de taninos. Lógicamente, el aporte de taninos de un chip o una barrica es totalmente distinto. El aporte de taninos es mucho más presente dentro de la barrica que con chips. Y otro sistema, si no, son las duelas. Cuando los tanques de hormigón, en donde se fermentan, los tanques de fermentativos pueden ser de hormigón recubiertos con epoxi o de acero inoxidable. Cuando los tanques son de hormigón recubiertos con epoxi, muchas veces esos tanques pueden tener en sus paredes duelas, es decir, maderas, que se van como poniendo en las paredes, como si fueran en nuestra casa un papel de tapiz en la pared. Entonces, durante el proceso de elaboración del vino, el vino está en contacto con esas duelas, que son esas maderas, siempre estamos hablando de roble, ¿no? Que están dentro de los tanques de hormigón. Lógicamente, hoy por hoy, lo que más se utiliza es la crianza en barricas de roble. Pero bueno, un poquito para comenzar a hablar de la madera. Bueno, yo lo que les propongo es lo siguiente, porque se va a cortar en breve y estamos ya terminando la clase. Los que tengan alguna duda, me pueden escribir ahora al WhatsApp, en donde están todos conectados, de dudas que tengan de lo que hemos visto en esta primera clase, ¿sí? No avancemos sobre otros temas porque los vamos a ir avanzando y profundizando el viernes próximo. Pero dudas de esta clase, si quieren, escríbanme ahora durante 10-15 minutos en el WhatsApp y yo les voy contestando con audios y de los temas que hemos tratado hoy,
si les quedaron algunas dudas. ¿Les parece bien? Bueno, ¿les pareció interesante esta primera charla? ¿Con los dedos para arriba o para abajo? Bueno, bárbaro. Entonces, estamos en contacto por el WhatsApp si quieren, 10-15 minutos más por dudas de lo que hemos hablado hoy. Y el viernes que viene nos volvemos a encontrar y volvemos a profundizar sobre otros temas. Que tengan muy linda semana. A los que están en el curso del té los veo a la tarde y cuídense y el viernes próximo nos vemos. Gracias.